Bien, pues comenzamos con esta segunda parte. Eh, Aquí hay otros dos autores. Uno, hijo de Richard Neutra, uno de los grandes maestros del movimiento moderno en Estados Unidos. Su hijo, Dion Neutra. Este señor nos señala que la arquitectura es algo más que hacer. Una declaración desde la calle es crear. No me gusta mucho el término crear, pero quizás en este caso sí es más lógico, entendible el porqué el término. Un ambiente para vivir. Nos dice que entonces a partir de el diseño, la planificación, la materialización, nosotros podamos generar ambientes para que uno pueda vivir. Aquí tenemos uno de sus pabellones que él diseñó, en donde vemos cómo a partir de ciertos determinantes compositivos, nosotros podemos generar atmósferas o ambientes para que la gente sea estimulada, se sienta bien en el interior o fuera también de los edificios. Renzo Piano nos señala que la arquitectura es un trabajo muy peligroso. Si un escritor hace mal un libro, la gente no lo lee. Pero si hace mal la arquitectura, impone fealdad en un lugar durante 100 años. Bueno, es por así decir que tiene un impacto en lo visual, también la arquitectura, ¿no? Aquí podemos ver un museo, una galería que realizó en Atlanta, Estados Unidos, y vean el manejo de la cubierta, qué interesante, cómo genera un efecto de luz y sombra mediante la forma de los elementos constitutivos de la cubierta. Más el fondo blanco o los colores blancos y el contraste con la madera te genera un ambiente muy interesante, ¿no? Este señor, Christopher Jenny, nos dice que la arquitectura es un estado de ánimo. Ojo, cómo comienza a hablar de las emociones y los sentidos. Se trata de ideas. La producción trata como traducir. La profesión trata de cómo traducir esas ideas al mundo real. Esta frase es muy interesante porque tiene que ver mucho con el proceso de diseño. Y ahorita vamos a platicar de ello. Podemos tener un montón de ideas que se van formulando, pero son ideas abstractas, son esquemas, imágenes. Y ahí es donde todos sufrimos. ¿Cómo pasamos todo eso a la materialización? Primero con el dibujo. ¿Cómo lo podemos hacer? Y esas son las cosas interesantes de la arquitectura. Complicadas pero también divertidas, porque existen muchas posibilidades. Este arquitecto tiende mucho a relacionar la arquitectura con la música. De hecho, también es compositor musical. Y aquí tenemos un ejemplo de una de sus intervenciones en el aeropuerto de Miami. En el aeropuerto de Miami, en donde vemos cómo hay un juego muy interesante, tanto del cómo se colocaron los paneles de vidrio, la relación con la estructura y los colores. Entonces, se vuelve una propuesta muy interesante. Estados de ánimo, otro de los conceptos o palabras clave. Finalmente a Francis Kéré, que es uno de los arquitectos más reconocidos de África. Él es de Burkina Faso. Sí, yo sé que no saben ni dónde está Burkina Faso, pero está en África, créanme. Y este arquitecto, que es, insisto, de los más renombrados de África, nos dice que la arquitectura es un mundo más que arte. Perdón. La arquitectura es mucho más que arte. Y es mucho más que la construcción de edificios. O sea que la arquitectura va más allá de lo artístico y de lo técnico. La arquitectura entrega energía. Nos está hablando de sinergias, de energía. Hace que la gente se sienta orgullosa. Ya nos habla de un valor de identidad, de orgullo de la gente. Y creo que es algo bien interesante en su obra porque él busca, si bien tuvo una educación también europea, él busca, y lo vemos en esta escuela, en este centro de arquitectura,
en donde vemos una mezcla de técnicas ancestrales, como en este caso la tierra, el tabique, con sistemas constructivos actuales, como puede ser las cubiertas, en este caso de armadura. Y ahí es donde se encuentra interesante cómo, más allá de que si hacemos arte o que si hacemos técnica, la arquitectura puede terminar siendo un elemento de identidad para la gente. La gente podría identificarse con aquello y sentirse orgullosos y decir, ah, es que yo soy de aquí, donde se encuentra ese edificio. Fíjense el enorme papel que uno puede tener en la gente, entendiendo que la gente es la base para el desarrollo arquitectónico. Por favor, esto tatúenselo en la piel. No somos escultores, ¿ok? Entonces nuestra arquitectura debe de atender a las necesidades de la gente, sea un individuo, sea una colectividad, sea gente con menor recursos económicos o sea la gente más rica del mundo. Uno debe de salir preparado para atender esas diferentes demandas. Y quiero que veamos estos ejemplos. Son ejemplos que a lo mejor uno no pensaría ver después de hablar de estos arquitectos, o quizás del último sí, o de Aravena también. Este es un centro médico. Cuando hablamos de un centro médico, ¿qué les viene a la idea? Elementos blancos, doctores, enfermeras, equipo, espacios amplios, etcétera. Pero estamos hablando aquí de un centro médico llamado Mae Tao, en un sitio llamado Mae Tao, en Tailandia, 2012, en donde busca aprovechar los materiales de la zona para generar una especie de centro comunitario, centro médico, en donde podemos ver tanto el manejo de elementos como la tierra, que es un elemento ancestral, como el manejo de la madera, que también es ancestral, el manejo de láminas, que bueno, es algo más reciente, aunque la función de cubierta, pues obviamente es algo que lleva muchísimos milenios. El manejo de postigones o póstigos, que son esos elementos de madera que pueden modular la entrada de luz al interior, se vuelve otro de los puntos reconocibles en esta arquitectura. Quiero que vean el manejo de la madera. Tiene un tratamiento básico y de pronto pareciera la infraestructura ferroviaria de estos elementos del siglo XIX, finales del XIX. Pero no, realmente todo esto, además de generarnos el envolvente, nos genera una intención formal, nos genera una atmósfera. Imagínense esto totalmente liso y sin estos elementos verticales. Sería una concepción del espacio totalmente diferente. Pero lo que se busca es generar un juego de luz y sombra que genera algo muy interesante para la gente que vive ese espacio. ¿Ok? Dirán, oye, pero es que esto y esto no es lo mismo. Sí, bueno, es un conjunto, ¿eh? Entonces esto se encuentra en el conjunto. ¿Ven el interior? No es ni blanco, ¿por qué? Porque no responde a la cultura. No es de cemento arena porque no responde a la cultura. Es una cubierta con armadura de madera, sí, porque es el material que abunda en la zona. Y vean qué sencillo, prácticamente son unos muros. Y sobre estos muros se está poniendo un sombrerito, que es una cubierta de madera. Se acabó. Y vean cómo pues genera espacios para atender necesidades muy específicas de la gente que se va a encontrar ahí. Y se acabó. Quiero que veamos, este es el centro comunitario Thon Mun en Camboya, allá igual en el sureste asiático. Si vemos esta arquitectura, muchas veces podríamos decir, es una arquitectura muy sencilla. Pero esta arquitectura tiene un gran valor social. Esta arquitectura
fue construida para la gente y la misma gente construyó esa arquitectura. Y dicen, ¿y el arquitecto dónde queda? El arquitecto es el que planificó y organizó el cómo se hicieran las cosas. Y eso se convierte en algo muy interesante. Vean aquí cómo toda esta construcción está hecha realmente de carrizos, ¿no? Son estas varitas delgadas para generar un envolvente, una limitante espacial y decir, aquí haces esto otro, porque tus necesidades generan ciertas actividades y requieres este envolvente. Y este envolvente no tiene por qué ser de cemento arena o de mármol. Puede ser simplemente un delimitante de unos marcos de madera con unos carrizos. Y ustedes dirán, oye, ¿y la lluvia, etcétera? Bueno, hay que entender que también ahí están los estudios de la cubierta, hay que entender también que el sitio tiene sus peculiaridades. Claro, si de pronto viene un huracán y cosas así, bueno, así fuera de cemento arena, siempre va a haber estragos. Desconozco las condiciones climáticas de Camboya, desconozco si la zona pueda ser afectada como Japón por tsunamis, la verdad lo desconozco, pero lo que es un hecho es que este tipo de arquitectura social sirve y atiende a la gente más vulnerable. Aquí vemos muros gaviones, que son estos, bueno, aquí vemos primero una estructura de cemento, concreto. Los muros gaviones son estos muros determinados o definidos por mallas y en el interior un montón de piedras. Simplemente tienen la idea de una delimitación física y visual. Esta es la escuela primaria que habíamos visto en el inicio. Quiero que vean la arquitectura, otra vez la cubierta, la extensión de la cubierta para generar la sombra específica del sol. Vean la madera, qué interesante cómo de pronto puedes utilizar esta mezcla de madera con metal para generar columnas, generar mediante estas gualdras, así se le llama, a estos elementos que van a dar base, estructura a la cubierta con sus respectivos largueros. Y esto se va a encontrar sobre el edificio. El edificio llega hasta esta altura y todo esto es un elemento que a manera de celosía, como si fuera un elemento tejido, permite el flujo de la ventilación. ¡Wow! El manejo de los espacios, de las rampas, porque es un requerimiento actual. Aquí no necesitas tener tú un espejo de agua que les encanta. O poner un espejo de agua. O necesito poner un jardincito con un arbolote. No, aquí simplemente fue un espacio delimitado por este piso, que seguramente no creo que sea de tierra nada más, debe ser una mezcla de algún mortero de cemento, y pones un rajueleado, no de mármol, un rajueleado o grava para generar una especie de jardín pétreo, un patio, etcétera. El manejo de los colores, la ubicación de los elementos, la altura, la altura y proporción de los elementos. Esto, compañeras y compañeros, es arquitectura. Aquí sí se pasaron, esos parecen ya modelos de Chanel, ¿no? Una cosa así. Este está así como, siente la intensidad de la madera. Perú. Nada más faltó decir eso. Pero bueno, estamos viendo cómo unos niños peruanos están utilizando lo espacial. La banca, cómo se genera una banca entre estas columnas inclinadas. Cómo de alguna forma ellos empiezan a apropiarse de sus espacios. Cómo de pronto esos elementos pueden generar la sombra necesaria para el resguardo de las personas. Y cómo de pronto hay una mezcolanza de materiales pues muy básicos, como el tabicón de cemento arena, maderas, láminas, etcétera, para generar estos espacios. Muchas veces uno piensa en, insisto, trascender y hacer grandes corporativos,
pues a mi parecer creo que se puede trascender más así, atendiendo a esta gente, a la gente que requiere arquitectura, que es la mayoría. La gente requiere la orientación para cómo construir sus cosas. Vean, aquí hay otra de las vistas. La verdad es padrísima esta propuesta. Quiero que veamos, esta es Casa de Lluvia en Bogotá. Y es interesante porque, de hecho les voy a publicar ahí un video en el grupo de Facebook para que lo puedan ver. Es muy interesante como quizás la casita dices, pues, ¿qué? No es una casita. Es un salón comunitario que terminó siendo un centro social en un barrio evidentemente marginado. Y esta casita salió como una propuesta de un estudio, de un colectivo de arquitectura, pero fue construido por la gente de la comunidad de La Cecilia y orientada, diseñada y orientada por el colectivo de arquitectura. Si bien por fuera pareciera no ser muy atractivo visualmente, pues no, realmente es muy atractivo. Vean cómo utilizaron está saliendo Lolita Ayala, disculpen ustedes. Ya. Cómo de pronto utilizaron el bambú como estos grandes horcones para generar columnas, traves, las cuales están además amarradas para generar la estructura, poner estas láminas en un lado parcialmente translúcido, en otro no translúcido, para generar este efecto interior. Dion Neutra estaría feliz con ese tipo de atmósferas creadas. Vean cómo la gente comienza a apropiarse. ¿Y saben por qué se apropian y respetan ese espacio? Porque ellos mismos fueron quienes los construyeron. Y a veces es importante, si tú no entiendes el valor de las cosas, al hacerlo, estoy seguro que lo entiendes, lo cuidas y lo conservas. Esto fue para la gente, hecho por la misma gente. Y eso es algo muy interesante. Lo mismo que esta ciudad dormitorio del despacho Natura Futura Arquitectura de Ecuador, que mediante un marco de un encuentro estudiantil, los mismos estudiantes bajo la dirección de su profesor pudieron construir esta propuesta de vivienda mínima, la cual llamaron ciudad dormitorio. Y pues muy interesante. Vean otra vez cómo manejan estos postigones o postigos, en donde modulas la entrada de luz. Estos tubos son tubos y son para la bajada de agua pluvial. Y vean cómo de pronto se mimetiza, mejor dicho, se integra a la propuesta formal. Eso está súper interesante. Aquí tenemos una imagen de todos los que contribuyeron a la construcción de esta pequeña casa. Y vean cómo de pronto, pues no es querer sobresalir sobre los demás, pero sí es de pronto generar un espacio digno, confortable para las necesidades, insisto, de la gente que a veces es la más necesitada, ¿no? Esta es otra propuesta del mismo despacho, nada más que esta sí fue en Ecuador, proyecto Chakras, en donde vemos cómo a partir de la modulación de de estos paneles de madera que se utilizan para las bodegas y los contenedores, pallets se llama, pallets, se me fue el término, ya estoy haciéndome viejo, ya se me van las cabras. Bueno, quiero que vean cómo hay una modulación excesiva. Hay diferentes tipos de módulos, de ensambles y diferentes combinaciones de estos módulos para poder alcanzar una propuesta estandarizada que genere una vivienda mínima de 30 metros cuadrados, en donde además la gente, vean qué sencillo, en lugar de tener un muro, pues pones una cortina y se acabó. Ustedes dirán, ay, es que eso no es muy cómodo. Claro que para la gente que no tiene nada o que tiene muy poco, esto es un verdadero palacio. Hay que entender las circunstancias sociales, es fundamental. El mismo despacho, pero ya en un ambiente más urbano, encontramos Casa Entre Bloques del 2017 en Babahoyo. No sé dónde esté Babahoyo. Bueno, está en Ecuador, pero no sé dónde sea Babahoyo. Encontramos cómo hay una propuesta con
sistemas constructivos contemporáneos y comunes como es el bloque de cemento arena y cómo se generan espacios igual muy modulados para generar espacios de recreación. La verdad esto está súper cómodo, muy muy interesante. El espacio de la cama, la verdad, pues no pide nada. La idea del estante, la idea de los pasillos, de los espacios, las cubiertas de maderas, ciertas instalaciones aparentes, pues la casa está muy interesante. Y es mucho más barata que otras propuestas con mármoles y pisos lujosos y cerámicas y a veces para qué tanta cosa. Y vamos a ir cerrando esta clase. Cuando hablamos de la producción arquitectónica nos vamos a encontrar con muchos determinantes. ¿Qué es una determinante? Una determinante es aquello que determina, limita o fija el cómo va a ser nuestro objeto arquitectónico. Y no nada más en la forma, sino también en la misma estructura y la misma función. Aunque función, forma y estructura van de la mano. Más adelante veremos algo de ello en otras clases. Entonces, depende mucho de cómo tú visualices la estructura, porque va a incidir en la forma y por lo tanto en el volumen, en el aspecto funcional. Pero también la misma función puede alterar los elementos formales y estructurales y la forma también. Entonces vamos a entender que existen varias determinantes. Esta determinante es la temporal. La arquitectura es el reflejo de un momento específico. Un determinante espacial. La arquitectura es determinada por el espacio en el cual se va a ubicar. Y una determinante que pudiéramos llamar cultural. La cultura es todo. La cultura es la guerra, la cultura es el amor, la cultura es la comida chatarra. En este caso, tanto la producción cultural, que a veces pareciera que realmente se refiere más a lo artístico, vaya, bueno, el gas estacionario y su ruidero, ¿no? No sé quién se le ocurrió escoger ese ruido tan sutil para el gas estacionario. Bueno, las determinantes sociales, la gente, el entorno social, el esquema social, nos marca aún el cómo se determina nuestra arquitectura. Las determinantes políticas, las determinantes económicas, determinantes tecnológicas, determinantes del pensamiento, determinantes de la religión. Podríamos decir que estas tres grandes determinantes son tiempo, espacio y cultura. Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar, hice este esquemita como un poco para platicar de ello. Tenemos las determinantes, ok. Las determinantes parecieran ser algo estático, que establece, fijan y precisan. ¿Qué significa? Que los cambios o son muy lentos o son aparentemente estáticos. Y esto determinan específicamente el proceso de diseño. Sin embargo, hay otro concepto que a veces pareciera que lo manejamos como sinónimo, pero no es un sinónimo. Conceptualmente hablando es totalmente diferente. Aunque van de la mano. Condicionante. La condicionante es aquella causa o efecto que depende de otra causa o efecto. Por lo tanto es un cambio constante. ¿Ok? Y las condicionantes pueden terminar siendo determinantes. Finalmente el proceso de diseño está determinado por aspectos estáticos o poco cambiantes y aspectos muy cambiantes. Y eso es lo que quiero que ustedes identifiquen. Porque podemos encontrar, y aquí voy a mover el recuadro del lenguaje de señas, y vamos a poder encontrar elementos que por lo general estudia el proceso de investigación. La demanda social, el programa arquitectónico, o sea, la relación función-espacio, las características del sitio y el contexto, las necesidades ambientales y de confort, o sea, lo bioclimático, que tiene que ver mucho con la habitabilidad. Que uno pueda habitar adecuadamente y confortablemente esos espacios.
la factibilidad financiera. Si se fijan, todos estos son elementos cambiantes. A lo mejor en un año cambia. A lo mejor ahorita tengo dinero y el siguiente ya no. A lo mejor ahorita mi condición de salud me exige ciertos elementos de confort que a lo mejor hace 5 años no. El sitio, simplemente el sitio, hablando de algo tan básico como el día y la noche, como el viento, como la lluvia, como los sismos, como etcétera, son cambios constantes que van a condicionar sin lugar a duda la arquitectura, que va a condicionar la forma, la dimensión, la estructura de la arquitectura, porque es un efecto constante, cambiante. ¿Ok? Entonces estas son condicionantes que condicionan el diseño arquitectónico, pero a su vez obviamente determinan el cómo va a ser este diseño arquitectónico. En cambio, algunos elementos básicos poco cambiantes, como por ejemplo puede ser, y me voy a saltar, el manejo de vanos y rampas, escaleras, que son elementos pues básicos, ahí sí no los puedo quitar. Tengo un edificio de 3 pisos sin escaleras, sin ascensor, sin rampas. Bueno, ¿y cómo subo? ¿Vuelo o qué hago? O sea, es algo estático, eso sí no hay forma de moverlo. La misma normatividad, la normatividad a veces es tan ortodoxa que determina significativamente la arquitectura. Los sistemas estructurales, constructivos, instalaciones. Quiero generar yo un claro de 75 metros con tabique. ¿Cómo? Tengo que entender que hay un sistema estructural que me permite este claro y un sistema constructivo que me señala el de qué va a ser este sistema estructural. Y va a tener instalaciones. Llueve, a fuerzas necesito un tubo. Son cosas que no hay de otra. Y hay estos elementos que yo los considero un poco más flexibles y que dependen mucho también del arquitecto. La composición, la geometría, la determinación, porque tú haces esa determinación de limitantes virtuales, físicos, remates visuales, la misma forma y la composición del mismo edificio, de las escaleras, de las ventanas, de las puertas. Si es algo que tú determinas, ¿a partir de qué? De un bagaje de experiencias y de las determinantes que habíamos visto anteriormente, estas 3. Tiempo, espacio y cultura. Estas 3 determinan la visión del arquitecto y por lo tanto su composición, el gusto por cierta tendencia arquitectónica, cierta filosofía o cierta forma de entender el mundo se va a ver reflejado. Ambos aspectos, determinantes y condicionantes, van de la mano, obviamente, y estas nos van a generar una serie de ideas. Van a tener una actividad específica en Facebook que se va a publicar el fin de semana. Y me voy a adelantar un poco. No lo tienen que hacer ahorita. Simplemente para que sepan que el domingo se les va a pedir, bueno, el lunes. Ustedes tendrán que escribir en una publicación que les vamos a hacer el que entienden ustedes por el concepto. O los conceptos, como ustedes lo quieran ver. Porque en la siguiente clase vamos a hacer esa revisión. ¿Ok? Con esto voy a cerrar. Imagínense, esta es el proyecto de tesis de un arquitecto muy famoso del movimiento moderno y también del posmodernismo llamado Philip Johnson, que se llamó La Casa de Vidrio, 1949. Esta casa se encuentra en Connecticut, Estados Unidos, al norte de lo que sería Nueva York, ya más cerca hacia Canadá. El clima evidentemente es totalmente diferente, el entorno es diferente a Valle de Chalco, a Ecatepec, a Iztapalapa. Podría a lo mejor recordarnos los jardines de las islas, pero no son las islas. A lo que voy es, quiero que se imaginen este edificio. No vamos a hablar en sí del edificio, pero quiero que ustedes piensen en la basura. Vaya. Bueno, quiero que ustedes piensen qué pasaría si este inmueble, que además era parte de un movimiento llamado el International Style, la arquitectura internacional, que pugnaba de que estos edificios podían estar en cualquier lado del mundo.
será? Imagínense esto, no sé, en la colonia Anzures, en la Roma, en Santo Domingo, en Yucatán. La gente que conoce o que conocemos Yucatán, imagínense esto es un horno. Ahora imagínense esto en Finlandia, en Moscú. Ahora sería un congelador. Entonces, como conclusión de esta clase, ustedes la van a terminar en el ejercicio. Yo no les voy a dar la conclusión, ¿ok? Pues, compañeras, compañeros, muchas gracias. Cuídense y nos vemos pronto. Bye.